Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mictohelfis, a mi canal de nuevo. Por cierto, el otro día me preguntaron en los comentarios que si por casualidad había mejorado mi sistema de grabación porque mi voz se escucha un poco mejor, y digamos que sí. Tenía un móvil que usaba para grabar que tenía una grabación bastante mala y ahora he conseguido instalar una grabadora mejor en otro móvil que tengo mejor. Y la verdad es que se nota bastante la diferencia de audio. Estoy grabando en calidad más alta, así que bueno, mi voz se va a escuchar con algo más de calidad. Y espero que así siga siendo. Bueno, como bien sabéis, en mi canal he subido mucho tipo de contenido, ¿vale? Tanto contenido Micto como muchas otras cosas que a lo mejor tienen menos que ver, pero no por ello me parecen menos importantes. Y bueno, ya que tengo la libertad de tener un canal, pues subo de vez en cuando ciertos contenidos de... Aunque no me gusta mucho la palabra, puedo decir que autoayuda, ¿vale? Y sobre todo, insisto mucho en que estos consejos y estas cosas que yo os doy yo hablo desde mi experiencia personal, es decir, que yo no soy psicólogo, ni soy terapeuta, ni soy sanador, ni soy nada de esto, ¿vale? No estudié psicología, no tengo ninguna carrera, pero pues a mí me han pasado muchas circunstancias en mi vida y he tenido que aprender muchas cosas, para bien, ¿vale? Porque hoy en día estoy orgulloso de las cosas que sé en ese aspecto y de mis experiencias. Y entonces cuando yo subo contenido de este tipo, me gusta que lo reflexionéis también, o sea, que tampoco os lo creáis a pies juntillas lo que yo digo, ¿vale? Porque yo son cosas que hablo desde mi experiencia, ¿vale? Creo que son útiles, pero yo aclaro que no soy ni terapeuta, ni psicólogo, ni nada por ese estilo. Yo os hablo de cosas que a mí me sirvieron en su momento determinado para salir de determinadas situaciones o de determinados estados mentales que pueden ser contraproducentes o desagradables. Subí un vídeo hace tiempo que tuvo bastante éxito, que se llamaba Cómo salir de una depresión, y yo ahí dejé claro, y lo vuelvo a dejar claro eso, que no soy ningún terapeuta ni soy ningún salvador, y que yo hablo desde mi experiencia, es decir, desde cosas que a mí me han servido para salir de ella, ¿vale? Y que a vosotros creo que os pueden servir, pero tener en cuenta eso, que yo no soy ninguna autoridad tampoco para deciros lo que tenéis que hacer o lo que no, simplemente que juzguéis por vosotros mismos y que si os sirve, pues lo pongáis en práctica, ¿vale? Bueno, como iba diciendo, he subido a veces contenido de autoayuda, ¿no? Y hoy voy a hablar de un tema que es bastante interesante y que yo lo he sufrido y lo sufro de vez en cuando en mis propias carnes porque soy humano, ¿no? Al fin y al cabo. Y que se llama la indefensión aprendida. Es una cosa muy fascinante, además, si leéis la teoría de cómo surgió y cómo se hizo el experimento y tal, es increíble, ¿vale? Los experimentos que hizo el ser humano para descubrir este tipo de estados mentales y de percepciones es increíble. Y voy a hablar bastante de qué es la indefensión... Perdón, me he trabado un poco, estoy intentando hablar más despacio, ¿vale? Que creo que es correcto. Voy a hablar un poco en este vídeo de lo que es la indefensión aprendida, por qué ocurre la indefensión aprendida, cómo salir de la indefensión aprendida, porque creo que tengo un método más o menos eficaz para salir, aunque insisto, es mi opinión y es mi creencia, ¿vale? Y también el uso político y el uso de las élites que hacen de la indefensión aprendida para volver al ciudadano más débil y volverlo pues más sumiso, más conformista y digamos que una forma de someter al ser humano que tienen las élites, ¿no? En ese estilo. Antes de que continuemos con esto, os recomiendo desde aquí un canal que yo sigo hace bastante tiempo que no tiene nada que ver con el Micto, ¿vale? Es un canal... Tampoco diría de conspiraciones porque es bastante más serio, es un tío que es muy realista y te habla de conspiraciones, pero te habla desde un punto de vista mucho más honesto y mucho más realista de todo. Es muy desconfiado y muy escéptico para muchas cosas, ¿no? Y el canal se llama Joan Tudela. Tengo otro suscriptor que es un fiel seguidor mío de hace bastante tiempo, que se llama Andrés el Aragonés, que me comentó que lo seguía y que Joan Tudela le comentó en su canal. A mí, sinceramente, Joan Tudela me parece el único que está metido en ese mundillo de medio las conspiraciones y algunas de esas teorías, ¿vale? Porque no me gusta mucho usar esa palabra cuando me refiero a este hombre. Es un hombre ya mayor, de unos 50 y tantos años, muy respetable y habla de unas cosas muy interesantes y habla mucho de estos temas. Así que os recomiendo que os suscribáis a su canal y que veáis sus vídeos, porque su canal me parece muy interesante y habla de este tipo de cosas y además desde un punto de vista muy acertado muchas veces, ¿vale? Repito, para mí es de los más serios. Bueno, volviendo al tema en cuestión, voy a empezar hablando de qué es la indefensión aprendida, ¿vale? La indefensión aprendida para mí es un estado mental que te hace estar con una percepción errónea de lo que es la realidad, ¿no? Y está basado en malas experiencias que has tenido muy repetitivas y muy recurrentes con algo, ¿no?
Y es un estado que te hace estar muy mal emocionalmente, que te hace estar muy vulnerable, que te hace estar... digamos que es como una rendición que te produce, ¿no? Te produce que no te quieras esforzar en algo porque veas que es imposible obtenerlo, ¿no? Es decir, la indefensión aprendida suele ser y suele ocurrir cuando a nosotros, por ejemplo, intentamos algo muchas veces y a pesar de habernos esforzado lo máximo posible, a pesar de haberlo hecho de la forma en la que creíamos correcta y a pesar de haberlo intentado de muchas otras vías y de haber pues intentado mucho esa tarea, no haberla conseguido y haber fracasado siempre, ¿no? En eso. Esto no se suele hablar mucho, ¿no? En general es una teoría que, bueno, a ver, tiene su fama, ¿vale? Dentro de la gente que lo conoce, pero no se suele hablar demasiado y siempre en la sociedad en la que vivimos hoy en día, donde se nos promete que todo es posible y que todo lo podemos conseguir y tal, pues se tiende a echar la culpa muchas veces a las personas de los fracasos, ¿no? Y es cierto que, por una parte, los seres humanos tenemos una responsabilidad bastante grande acerca de lo que nosotros hacemos y el estilo de vida que vivimos y los objetivos que podamos llegar a cumplir en el futuro. Pero también es cierto que no siempre es culpa nuestra que fracasemos y que hay muchísimos factores que influyen en la búsqueda de objetivos y que no siempre, por muy bien que hagas algo, lo vas a conseguir. Es decir, por ejemplo, tú puedes ser bueno en el humor, ¿no? Puedes ser bueno en muchísimas cosas, pero que seas bueno en algo y que te esfuerces por conseguirlo. Por ejemplo, imaginaos yo quiero ser humorista o quiero ser doblador de películas, ¿vale? No depende al 100% de mí que yo lo consiga. Es decir, puedo tener suerte y puedo esforzarme y puedo intentarlo muchas veces, de muchas formas, y puedo tal, sí, lo puedo intentar y a lo mejor hay unas posibilidades de que lo consiga. Pero repito, hay determinados objetivos que son difíciles de conseguir y que influyen muchos otros factores en ello, ¿no? Yo os estoy hablando desde la forma más realista de la palabra que puedo hablaros, ¿no? Porque hay mucho vendehumos en internet que os dicen, no, todo lo podéis conseguir en vuestra vida, si queréis podéis hacer no sé cuánto. La realidad es que no todo el mundo puede aspirar a cualquier cosa. Y no todos los objetivos son viables a la hora de la verdad. Y esto no quiere decir que no lo intentemos. Yo soy partidario de intentar todo lo que se pueda en esta vida. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo nos vamos a morir en algún momento. Y yo creo que en el momento de la muerte pues no hay que arrepentirse de cosas que no has hecho, ¿no? Porque soy de la teoría de que muchas veces cuando... Yo me lo imagino alguna vez, cuando yo esté muriendo en un futuro, ¿no? Seguramente no me arrepienta de las cosas que he hecho, tanto buenas como malas, ¿no? Seguramente me voy a arrepentir de todas aquellas que no he hecho, ¿sabes? Y es una cosa que debéis plantearos, que en la vida tenemos ciertos objetivos y ciertas cosas y por lo menos, aunque no los consigáis, merece la pena intentarlo, aunque sea, porque hay mucha gente que lo intentó y no lo consiguió, pero también hay gente que lo intentó y sí lo consiguió. Es decir, hay que intentar las cosas, ¿vale? Siempre hay que intentar las cosas. Depende, ¿vale? De lo que sea, pero en general soy partidario de intentarlo y de intentar llevar una vida pues lo más llevadera posible y intentar que vuestros objetivos pues se cumplan dentro de lo que cabe, aunque es verdad que no todo se puede cumplir, ¿vale? Que seáis buenos en el fútbol, por ejemplo, no quiere decir que vayáis a ser Cristiano Ronaldo ni que vayáis a cobrar millones ahí por estar un poco en un partido, ¿no? Ya entendéis lo que quiero decir. Pero eso no quita que no debáis intentarlo si os creéis buenos en el fútbol, ¿no? Es decir, porque si todo el mundo pues dijera, no, es demasiado difícil, pues nadie conseguiría el éxito, ¿no? Ya sabéis un poco por dónde voy. Bueno, pues la indefensión aprendida surge, como iba diciendo antes, del fracaso continuado y muy reiterado en algo que intentamos, ¿no? En un objetivo. La indefensión aprendida se ha visto mucho hoy en día en muchas personas en España, ¿vale? Porque ya sabéis que en España hay una situación laboral que, aunque ha mejorado un poquito en los últimos años, sigue siendo bastante complicado encontrar trabajo estable, ¿vale? Los jóvenes están pues muy frustrados porque ven que no encuentran trabajo. La gente joven que es inteligente y que estudia carreras universitarias difíciles, ¿no? Como ingenierías o cosas de ese estilo, pues lo tiene jodido y se tiene que ir a otros países. Y entonces es un poco lo que estoy diciendo ahí. Hay mucha indefensión aprendida en la sociedad española debido a que estamos en una situación que es difícil en esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de buscar trabajo. Sin ir más lejos, mi hermano es matemático y está en Bélgica viviendo y lleva 3 años y hasta hizo una tesis, no como la de Pedro Sánchez. Bueno, siguiendo con este tema,
quiero decir eso, que en España, lo que iba diciendo es que en España hay mucho este sentimiento de impotencia y de frustración, y que mucha gente que es inteligente y que tiene carreras y que tiene estudios superiores, pues se tiene que ir a otros países que están más desarrollados dentro de la Unión Europea, como es mi hermano en el caso de Bélgica, ¿no? Que se fue allí a vivir y dentro de poco se irá a Francia y tal, porque aquí en España pues lo tenía más jodido. Y esto es así, mucha gente de la que estudia en nuestro país y la que es inteligente y la de que aspira a algo más en la vida, pues se tiene que ir de España porque ve que aquí en España no es premiado como debería, o no tienen las mismas oportunidades, igual que muchas personas de otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en Venezuela, que en Venezuela los venezolanos que he conocido, al margen de que son muy buena gente en general y vienen a España muy, muy con la mentalidad de trabajar y muy honestos en general, ¿vale? He tenido un compañero de piso que era venezolano y somos amigos a día de hoy. Y es curioso que en Venezuela tienen buenas universidades y sale gente preparada de allí, ¿no? Entonces, pues lo que estoy diciendo, mucha gente pues se tiene que ir de sus países para buscar una vida mejor porque en los suyos no hay apenas oportunidades, es lo que vemos en muchos casos. Bueno, pues sin ir más lejos, creo que en España hay mucho esta sensación y creo que los jóvenes lo están pasando bastante mal en ese aspecto. Ahora voy a hablar un poco de los orígenes, ¿vale? Y si bien he descrito antes que la indecisión aprendida es un estado mental en el cual nosotros sentimos que es imposible mejorar en algo y entonces acabamos con una especie de estado de sumisión en el cual ya pensamos a lo mejor de manera inconsciente que ya no tiene sentido esforzarse porque vemos que esto no va a funcionar, ¿no? O lo hemos intentado muchas veces y vamos a fracasar, o pensamos que vamos a fracasar. La tendencia a pensar es la siguiente, o sea, piensas, ¿para qué me voy a esforzar otra vez si ya he fracasado tantas veces, ¿no? O sea, por ley de posibilidades, pues voy a fracasar otra vez, ¿no? Se genera como en la mente un estado en el que ya automáticamente tú te rindes y ya no quieres esforzarte porque tienes pues poca fe en lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, la indecisión aprendida se empezó a estudiar hace tiempo, ¿no? Y se hizo un experimento que era muy interesante con ratones, ¿no? Es increíble la crueldad del humano al experimentar con los animales. Es cierto que se han hecho experimentos increíbles, pero joder, son experimentos en parte crueles. Yo lo veo necesario, en parte, o sea, es un mal que es necesario porque se aprende mucho de la experimentación con animales y en parte creo que genera avances en la ciencia y en la medicina, pero no por ello deja de ser cruel. O sea, yo lo veo necesario, ¿vale? Lo veo un mal necesario que se experimente en ese sentido, porque al fin y al cabo es por un bien mayor. Pero son experimentos jodidos los que se hacen a veces con animales, ¿no? Bueno, pues sin ir más lejos con ese tema, se hizo un experimento con ratones, ¿no? Y probó a ejercerse la indefensión aprendida en la mente de los ratones de una determinada manera. Cogían a un ratón, lo metían en una jaula y le ponían un bebedero de agua o de pienso, ¿vale? No recuerdo muy bien si era agua o pienso, ¿no? Pero el tema es que el ratón tenía 2 interruptores, ¿no? Y entonces cada vez que iba a beber, a coger comida, daba un interruptor y le pegaba un calambrazo y no salía la comida de ahí, ¿no? Entonces, a base el ratón iba intentándolo mucho, seguía intentando coger la comida y se llevaba un calambrazo siempre. No recuerdo a 100% si el experimento era así, ¿vale? Porque hace tiempo que leí el estudio y no lo he leído ahora, ¿vale? Pero algo de ese estilo era, algo de que le ponían al ratón un tipo de premio y le ponían una vía para alcanzar ese premio y veían que no lo podía conseguir, que siempre se llevaba un calambrazo y que no conseguía el premio al final, ¿no? Entonces, después de muchísimos intentos, después de ver que no lo conseguía, que después de tanto esforzarse siempre se llevaba un calambrazo, el ratón acabó en una esquina de la jaula, desesperado completamente, y dejó de intentar coger el premio, y se vio muy afectado y supongo que acabaría muriendo el ratón por esto, porque no comió al final, ¿no? Es decir, se le inculcó al ratón mentalmente que era imposible que él obtuviese ese premio, el ratón acabó aceptando su destino y acabó diciendo, no lo voy a intentar más porque veo que es imposible, o sea, ya acabó rindiéndose en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que se le indujo al ratón la indefensión aprendida, se le indujo el estado mental en el que él ya pensaba que no podía conseguir algo. El ejemplo de los ratones me lo podéis recriminar, ¿vale? Porque seguramente no era exactamente así, es más o menos lo que recuerdo del estudio, pero posiblemente tenga algún fallo. Si veis el fallo, pues por favor decídmelo, ¿vale? Porque soy humano y hace tiempo que no lo leo, ¿no? Pero bueno, hay un ejemplo que me viene también con animales que se hace a día de hoy también, ¿no? Y es el ejemplo de los elefantes en los circos.
Bueno, el ejemplo de los elefantes en los circos es muy parecido y este sí es, sí puedo confirmaros ahora a día de hoy que es así exactamente como lo estoy diciendo, y es el siguiente, ¿no? Un elefante cuando es pequeño, cuando es una cría, aunque el elefante puede llegar a pesar una barbaridad y a ser enormemente grande, un elefante cuando es una cría pues es pequeño, puede llegar a pesar medianamente poco, ¿no? Y es pues no es como un gato, obviamente de pequeño, ni pesa lo mismo que un gato o un perro, pero es pequeñito, ¿no? Entonces a los elefantes en los circos, para aprender a domarlos y a que estén quietecitos y a que hagan lo que se les dice y lo que se espera de ellos, les atan a un poste de madera que va clavado en el suelo con una cadena, ¿no? Y el elefante, por mucho que tire de la cadena, no puede romper el poste porque obviamente el poste es más fuerte que el elefante en ese tamaño, ¿no? Entonces ahí lo tienen durante el resto de su vida, lo alimentan, lo cuidan y tal, pero está siempre atado al poste de madera con una cadena. El tema es que el elefante al final no puede moverse y acaba aceptando también su destino, acaba diciendo o pensando mentalmente, yo no puedo escapar de aquí, no puedo romper el poste porque tiene más fuerza que yo, y al final pues acaba rindiéndose. Lo más irónico del elefante es que un elefante cuando ya se hace adulto, a pesar de que el elefante podría pegar un tirón enorme del poste y mandar el poste a tomar por culo y escaparse del circo montando la estampida padre, pues no, ya tiene tan interiorizado que no puede salir de ahí, de esa situación, que no lo intenta. Que ya de mayor el elefante pesando pues una barbaridad de kilos, no sé cuánto coño pesará un elefante, pero me imagino que pasará los 500 kilos, pero vamos, de lejos yo creo que pasa los 500 kilos y a lo mejor una tonelada seguro, ¿vale? No he buscado cuánto pesa un elefante, pero debe pesar bastante, o sea, yo diría que a lo mejor más de una tonelada pesa un elefante, sí, o a lo mejor 1000 kilos o 1000 y algo, yo diría, ¿eh? No lo tengo muy claro porque no soy experto en los pesos de los animales, pero supongo que sí, de más o menos por el estilo, debe pesar por el estilo de una feminista de estas, algo así, ¿sabes? Pues una tonelada y media o algo así, ¿sabes? Solo le falta el pelo de los sobacos de color púrpura, pero bueno, un peso similar al de una feminista de estas de que hay por internet, ¿no? Bueno, coñas aparte, lo que iba diciendo es que el elefante, pues con la edad, a pesar de su tamaño, a pesar de que puede romper ese poste con un simple giro, o sea, con simplemente hacer así, ya manda el poste a tomar por el culo, pues no. El elefante acepta que ya no puede salir porque la indefensión aprendida ha quedado tan grabada en la mente del elefante que ya acepta que no puede hacerlo, ¿no? Y entonces es una cosa increíble como si tú controlas la mente de una persona y le inculcas una idea ya de mayor, por muy capaz que sea de salir de esa situación o de ese estado mental que sea desagradable o que sea malo, ya no lo intenta tampoco. Es muy curioso y bueno, antes de hablar del uso político de esto, voy a hablar de cómo yo he conseguido salir de la indefensión aprendida cuando a mí me ha pasado, ¿vale? Porque a mí me ha pasado bastantes veces. Tened en cuenta que yo pues soy español, vivo en España y he vivido la crisis de cerca y ha habido momentos en mi vida, por ejemplo, enfocado al tema del trabajo, en los que me ha sido casi imposible encontrar un trabajo, ¿no? Yo recuerdo sobre todo la época de 2013-2014 que estaba como loco buscando trabajo y no me salía nada, o sea, me llamaban de algún sitio, me echaban a los 2 días, o el trabajo era una puta mierda, o imposible, ¿vale? O sea, y había muchísima gente que estaba desesperada, ¿no? Hay mucha gente pues que te suelta lo de que en el fondo la gente que no quiere trabajar es que son unos vagos, ¿no? Es verdad que hay gente vaga y hay gente que no quiere trabajar, pero también es cierto que la época que vivimos en España, sobre todo yo recalco los peores años para mí de la crisis, al menos en mi opinión fueron 2013, 2014 y 2015, fueron años horrorosos, ¿vale? Es más, yo en 2014, casi a finales de 2014, me tuve que ir a Inglaterra a trabajar porque no veía salida, o sea, y hay mucha gente que se fue también a Inglaterra, o sea, en mi viaje había muchísimos españoles trabajando porque es que en España no se les permitía, igual que cuando pues otras personas emigraban de otros países y venían aquí, o cuando nosotros los españoles lo hacíamos hace mucho tiempo, porque por ejemplo antiguamente cuando la situación económica en Argentina era buena, que me parece que ha tenido situaciones buenas en el pasado, había españoles que se fueron a trabajar a Argentina, ¿no? Al igual que hay argentinos ahora que vienen a trabajar a España, pues porque nuestra situación a lo mejor es un poquito mejor, pues lo mismo, el ser humano cuando ve que no puede desenvolverse en un entorno, busca otro entorno, es lo suyo, ¿no? Bueno, pues por donde iba es esto, que a mí me ha pasado mucho la indefensión aprendida y he sentido mucho este tipo de frustración del pensar que ya nada es posible y digamos que se te despierta este estado mental en la mente de que ya pues lo has intentado un montón de veces. Has dado todo lo que podías dar, has hecho todo lo que podías hacer, te has esforzado de muchas maneras y no lo has conseguido y has visto que, digamos que la vida te ha dado el mensaje de que tú no puedes hacer eso, de que tú no puedes
de que tú no puedes luchar contra ese entorno. Lo que haces muchas veces es rendirte, ¿no? Y ya te acabas rindiendo, acabas frustrado y acabas por no intentarlo porque piensas que es imposible, ¿no? Ahí es donde voy, que en el fondo, aunque no sea cierto, acabas con esa percepción porque la vida te ha demostrado que es difícil en ese entorno, ¿no? Bueno, os voy a dar unas claves que a mí me funcionaron para salir de este estado, porque al final es un estado mental, ¿vale? Que es cierto que está generado por algo que es real, es decir, por unos problemas determinados que haya en la sociedad donde vivís o en esto, como el caso del paro, como el caso de que no haya trabajo suficiente, ¿no? Y es verdad que está respaldado en hechos que son objetivos y en hechos que perjudican vuestros objetivos, ¿no? Es decir, que no es porque vosotros no queráis cumplirlos, sino que muchas veces pues interponen factores de los cuales vosotros no tenéis el control de ellos, ¿no? Como puede ser eso, el paro en una ciudad, el paro en general, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere salir de la indefensión aprendida no es lo que os dicen, ¿vale? Porque tanto con la depresión y tanto con estas cosas, siempre seguro que cuando preguntáis a alguien consejo acerca de qué hay que hacer primero para salir de algo, seguro que os dirán, no, pues hay que empezar a actuar y empezar a ponerse no sé qué, tal, como que te lances manos a la obra. Pues no. Yo os voy a decir cuál es el primer paso para salir de la indecisión aprendida, ¿vale? Y el primer paso es que tenéis que relajaros, lo primero. ¿Por qué? Pues porque cuando se está con la cabeza caliente, cuando se está enfadado, cuando uno está frustrado, cuando uno está de mala leche porque no encuentra sus objetivos, tengo comprobado que cuando tú estás en un estado de ánimo muy negativo, tiendes a no actuar bien y a no organizar bien tus pensamientos y tus cosas. Es decir, si tú estás frustrado por algo, estás enfadado, siempre vas a actuar peor y no vas a gestionar bien tus emociones, no vas a gestionar bien tus pensamientos y todo lo que tienes ahí en tu cabeza rulando, ¿no? De alguna forma, y vas a cometer cagadas. Yo lo he visto muchísimas veces, en todos los ámbitos, que cuando uno está relajado y está bien y está tranquilo, hace las cosas mucho mejor y con más cabeza y pensándolo mejor que cuando está enfadado. Cuando está enfadado no razonas, estás en una especie de modo pues mucho más animal y más impulsivo y no te gestionas bien y no miras las cosas con racionalidad del todo, lo miras más desde el enfado y desde la irracionalidad y tal, y este tipo de cosas primero. Lo que más os aconsejo es que os relajéis, ¿vale? Ahora me preguntaréis, ¿cómo me relajo? Bueno, pues hay muchas maneras, ¿vale? Os podéis relajar de las dos formas, aunque yo aconsejo combinarlas, pero yo aconsejo tanto la relajación física como la mental. Físicamente, pues podéis hacer deporte, ¿vale? Y mentalmente podéis hacer meditación, ejercicio de respiración. Para los que no sepáis, por ejemplo, os hablo hay una técnica de relajación que se llama la técnica de relajación de Jacobson, que es de estirar los músculos y de luego soltarlo y sentir la distensión y tal, y funcionan, son cosas que son pequeñitas y las podéis ir haciendo, ¿no? Y tenéis que ir lo primero de todo, relajándoos un poco y quitándose esa nube que tenéis en la cabeza de problemas, tal, y una vez que ya estéis bien más o menos, o con un sentimiento un poco más positivo y sin tanto enfado y sin tanta rabia o sin tanto esto, ya podéis empezar a actuar, ¿vale? Y a volver a intentarlo de otras formas y a intentar hacer un plan que a vosotros pueda funcionar para hacerlo. Pero yo diría que el primer paso para vencer la indefensión aprendida es pues el relajarse, el que tenéis que estar bien emocionalmente. Si estáis cabreados, si estáis frustrados, yo tengo comprobado que eso sale mal siempre, todo lo que hagáis, porque no gestionáis bien las cosas. Cuando uno está enfadado, hace tonterías, dice cosas que a lo mejor no quiere decir en ese momento, paga enfados con otras personas que no tienen la culpa, tiende a ser más impulsivo, y creo que es un error, ¿vale? Es una cosa que yo siempre os digo, para hacer algo de este estilo y volver a salir a flote, es necesario que os relajéis y que volváis a verlo todo un poco más normal, ¿vale? En ese aspecto. Bueno, el segundo paso, ¿cuál yo diría que es el segundo paso? Pues el segundo paso, hacerse un plan, ¿vale? Y hacerse un plan que esté más o menos, que esté bien pensado, es decir, que un plan que vosotros planeéis, que a lo mejor no lo hayáis probado, y ser constantes con ese plan. Es decir, cuando la situación está difícil en vuestro país, por lo que sea, por el paro y tal, tenéis que tener en cuenta de que os va a costar y de que tenéis que ser constantes en ello, de que no es fácil, ¿no? Tomároslo como un reto y con calma. Y más vale hacer un poquito cada día que matarse un día, hacerlo mucho, ¿no? Y luego no volver a hacerlo, ¿no? O sea, es decir, poquito a poco, todos los días hacéis un poco de eso. O sea, por ejemplo, queréis buscar trabajo. En vez de buscar trabajo, por ejemplo, un día 7 horas y acabáis hasta la polla, pues lo mejor sería dedicar 1 hora o 2 horas a buscar trabajo
y luego ya, o sea, mantener esa rutina todos los días en vez de mataros, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con la guitarra. La guitarra aconsejan todo el mundo y cualquier otra actividad que no vale la pena coger un día y tocar 7 horas y acabar reventado de las manos y con dolores y con callos, ¿no? Porque al final te cansas más y luego dejas la guitarra a un lado, ¿no? Entonces lo mejor es siempre ponerse un poquito todos los días y constancia. Es mucho más sano hacer eso que el matarse un día y luego cogerle asco y no volver a hacerlo, ¿no? Ese sería el segundo plan. Lo tercero, tenéis que vencer el miedo a fracasar, ¿vale? O sea, el fracaso es algo que lo vamos a tener en cuenta a lo largo de nuestra vida y muchas veces va a pasar que vais a fracasar, ¿eh? En cualquier cosa que os propongáis. O sea, el fracaso está ahí y el fracaso podéis topar con él siempre. Yo muchas veces he hecho las cosas bien o me he esforzado en hacer las cosas como yo debería o pues he intentado hacer las cosas lo mejor que podía y dándolo todo de mí. Y aún así las cosas no han salido bien, o sea, y hay veces que todo lo contrario, hay veces que a lo mejor no me he esforzado tanto y las cosas me han salido. O sea, que es cierto que a veces depende de vosotros, pero no siempre tenéis el control absoluto de las cosas. Hay veces que vais a fallar y esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Es decir, tenéis que tener paciencia, tenéis que ir poco a poco, tenéis que insistir y tenéis que seguir insistiendo y poco a poco irán saliendo las cosas. Y siempre relajado, siempre de buen humor, dentro de lo que se pueda, ¿vale? Porque cabrean este tipo de cosas, yo lo entiendo y yo soy el primero que me cabrean también y tal, pero hay que hacerlo de esta forma, si no, no tiene sentido, ¿vale? Tenéis que insistir, ser pacientes, estar con buen humor, con vuestra buena cara y tal, y ya está, ¿vale? Más o menos ese es el paso segundo. El paso tercero, ¿cuál sería? Bueno, sí, lo que estaba diciendo del fracaso, que no he terminado de decirlo. Del fracaso tenéis que asumir que no pasa nada por fracasar, ¿vale? Que es decir, que es lo normal. Si lo miráis anteriormente a vuestros padres, por ejemplo, vuestros padres y los míos también las pasaron putas, mucho más que yo, quizá, O sea, es cierto que antiguamente, a lo mejor cuando mi padre era joven y tenía mi edad, sí que era cierto que era más fácil tener un trabajo estable y había ese tipo de cosas, pero nuestros padres lo pasaron mal de jóvenes y nuestros padres vivieron precariedad, por lo menos los míos. Mi padre se crió en el campo sin nada de tecnología y sirviendo una familia más rica y luego se fueron a Madrid y se buscaron la vida. Es decir, o sea, si miráis atrás, nuestros padres lo han pasado mucho peor en general y eso es lo que les daba la fuerza para querer salir adelante, ¿no? El querer progresar. Nosotros, nos duela o no, pues somos una generación más mimada y más consentida, y yo lo reconozco, que yo dentro de lo que cabe, aunque pues me he espabilado y tal, pues obviamente no me puedo comparar con lo que hicieron mis padres, ni con las cosas que ellos consiguieron, ni con cómo ellos afrontaban todo, ¿no? Porque ellos sí que se enfrentaron a problemas que eran reales, eran problemas mucho más gordos que lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? O sea, siempre que a lo mejor os penséis que estáis en un momento difícil, pensar cómo era la situación a lo mejor en la Edad Media o cómo era la situación en vuestros padres y seguramente os dais cuenta de que sois incluso afortunados, ¿no? Ya sé que es una palabra así un poquito, ¿no? Pero es cierto que hay mucha gente que lo pasó infinitamente peor y luchó para salir adelante y lo consiguió en ese sentido. O sea que en el fondo los problemas que estamos pasando los han pasado casi todos los padres y casi todos los adultos. Y bueno, es algo que tenéis que estar dispuestos a asumir, que el fracaso va a estar ahí siempre, ¿no? Y el fracaso tenéis que perderle completamente el miedo. Es decir, si vosotros queréis hacer algo, vais a fracasar y tenéis que familiarizaros con el fracaso, con que os lo vais a topar una y otra vez. O sea, da igual que hagáis las cosas bien muchas veces. O sea, muchas veces vais a hacer las cosas bien y no van a salir las cosas. A mí, por ejemplo, hay alguna vez donde me han salido trabajo, ¿no? Y a lo mejor pues he caído bien al jefe así de primeras, no he tenido apenas problemas, no sé qué, y otras veces, por ejemplo, he estado en trabajo y lo he hecho mucho mejor y me he esforzado y tal, y a lo mejor no he congeniado en ese entorno y no he caído bien por lo que sea, o me han juzgado de una forma que yo no me merecía o lo que sea, y a lo mejor no les he gustado y me han echado del trabajo o lo que sea. O sea, es decir, lo que vuelvo a repetir, no penséis que siempre es culpa vuestra y que siempre está bajo vuestra responsabilidad, porque en parte sí es cierto que tenéis una responsabilidad de lo que hacéis, pero no siempre está todo bajo vuestro control. Es lo que intento deciros, que muchas veces lo vais a ver en vuestra vida, que eso es así. O sea, hay veces donde no os esforzáis y sois premiados, y veces donde os esforzáis mucho y lo dais todo y no lo vais a ser. Pero eso nos tiene que quitar las ganas de continuar haciendo vuestra vida, ¿no? Porque al final, pues tarde o temprano, todos morimos y será mucho mejor el afrontar las cosas y el afrontar la vida y el, pues decir, por lo menos lo intenté y por lo menos luché, ¿no? Que es mucho más noble que decir, ¿y si yo lo hubiera intentado, qué hubiera pasado? ¿No? Porque esa duda es mortal, ¿vale? O sea, cuando muchas veces tienes esa clase de dudas de qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho, pues a lo mejor tendrías que haberlo hecho, ¿no? Para saberlo, porque a lo mejor te hubiera salido bien, ¿no? Yo soy partidario de intentar las cosas. Yo he hecho muchas cosas, ¿vale? Y
cosas que eran incluso locuras, ¿vale? Yo hice la locura de irme solo a Canarias con poquísimo dinero sin haber estado nunca en Canarias, ¿no? Y obviamente hay mucha gente pues que me echó para atrás a la hora de hacerlo, que me empezó a decir, ¿pero qué vas a hacer ahí? ¿Vas tú solo, sin apenas dinero, sin no sé qué, tal? Pues bueno, fui, me comí un montón de mierda también, pero aprendí muchísimo. Gracias a estar ahí en Canarias, pues aprendí y di mis primeros pasos de ser músico callejero, y es una fuente de ingreso extra, ¿no? Es decir, muchas veces os vais a enfrentar a situaciones y os vais a enfrentar a cosas que son duras, pero esas cosas fortalecen y os enseñan un montón. Es decir, yo aunque lo pasara mal en Canarias y aunque viviera en la calle y aunque pasara 1000 penurias ahí, aprendí mucho a valorar lo que tengo hoy en día y a ver muchas más oportunidades y muchas más opciones en general, ¿no? Es decir, que no todo es malo y que lo que parece en un momento puede parecer un fracaso, a lo mejor no es un fracaso, a lo mejor es una enseñanza que luego en un futuro podéis usar de una forma que os guste. Es decir, cualquier persona a lo mejor que me viera ahí diría, mira, no sé qué, pues a lo mejor que era yo en ese entonces, pues aprendí muchísimo de esa experiencia, ¿no? Así que bueno, lo que quiero hablar es eso, que en principio los primeros pasos son los siguientes. Tenéis que estar relajados. ¿Por qué? Pues porque cuando se está enfadado no se gestionan bien los pensamientos. Se tienden a actuar de forma irracional, a actuar de forma impulsiva, y para esto hay que tener la cabeza fría y hay que tener la cabeza, pues dentro de lo que cabe, estable, ¿vale? Si estáis frustrados, si estáis enfadados, si estáis quemados, si estáis no vais a gestionar bien las emociones. Así que el primer paso, yo diría que lo más importante es que digáis, vale, me voy a relajar un poquito, cogéis, empezáis a hacer un poco de deporte, intentáis no pensar tanto en eso, y cuando ya estéis un poquito más tranquilos y más relajados, ¿no? De unos días pues relajándose un poquito, ya volvéis otra vez a la carga y inventáis un plan y volvéis a intentarlo. Y eso sí, tenéis lo que os digo también, lo del fracaso. Lo del fracaso se nos enseña mucho a evitarlo. El fracaso, es decir, no queremos verlo, no queremos ver el fracaso, pero es necesario que lo enfrentemos. El fracaso va a estar allí siempre. Y muchas veces, pues cuando vas a buscar trabajo, pues digamos que en la sociedad no nos educa para el rechazo, ni para el trabajo, ni para el rechazo, ni para el fracaso en general. O sea, cuando es una cosa que es normal, cuando no pasa absolutamente nada, cuando lo ves, pues no te mueres al día siguiente, ni tienes una enfermedad grave porque te hayan rechazado, porque hayas fracasado en algún objetivo. Es decir, tenéis que estar predispuestos a fracasar. ¿Por qué? Porque es normal, porque vais a fracasar en vuestra vida, en muchísimas cosas que hagáis, ¿no? Vais a fracasar y también vais a ganar, dependiendo de lo que hagáis, pero lo que yo digo es eso, que tenéis que tener interiorizado eso, que el fracaso le tenéis que perder el miedo completamente, tenéis que enfrentaros a las cosas y perder ese miedo que tenemos al fracaso, ¿no? Bueno, más o menos ha quedado claro, pero para mí casi el punto más importante y el que nadie te dice es lo de relajarse. Cuando estáis frustrados, relajaros siempre, ¿vale? Antes de hacer nada, y luego ya pensáis. Bueno, el siguiente punto que quería hacer acerca de la indefensión aprendida es el uso político que tienen las élites a esto, para joder al ciudadano y para volverlo cada vez más débil y más sumiso, ¿no? Hay un canal al que sigo bastante últimamente que se llama La Forja de un Titán, y habló de este tema el otro día. No lo habló con el término indefensión aprendida, pero lo habló, ¿no? Y ya que estoy mencionándolo un poco, pues quiero decirle que me gusta su canal y tal. No sé si el mío lo verá, que no creo, pero bueno, el canal está bien, tiene cosas interesantes, y habló un poco de la indefensión aprendida. No exactamente con esos términos, creo que lo dijo con otros términos, pero el caso es que habló de esto, y ya lo había oído hablar esa teoría de algunas personas. Por ejemplo, el hombre del que hablé en los primeros minutos del vídeo, el llamado Joan Tudel, habló también de esto, del uso político de la indefensión aprendida, es decir, de generar efectos negativos en la mente de los ciudadanos, ¿no? Efectos de sumisión, de indefensión, de que piensen que ya no se pueden defender, que luchen como luchen, no van a poder salir adelante. Y yo creo que es cierto, ¿vale? Que las élites utilizan estas medidas para volverte completamente sumiso y completamente débil, y que ya pues absolutamente nada te escandalice y que nada te afecte, ¿no? Y yo creo que se usa bastante. Es decir, por ejemplo, en España, y pongo el ejemplo que puso este hombre, el de La Forja de un Titán, ¿no? Puso el ejemplo de la corrupción de los políticos y la clase de cosas que hacen, ¿no? Y cómo progresivamente les hemos ido dando menos importancia con el tiempo. Es decir, empezaban robando un poco y la gente se escandalizaba, tal, y con el paso de los años, a lo mejor pasaban 5 años, la gente parecía que pasaba un poco más del tema, ¿no? 10 años, 15 años, al final pues han hecho de todo, han robado, han mentido, han hecho cosas que serían delito, ¿no? Y que realmente deberíamos estar enfadados y deberíamos
pues cabrearnos por ello y salir a la calle, ¿no? Y luego la gente sale a la calle porque pierde su equipo de fútbol, ¿no? Eso sí, cuando una cosa que me hace mucha gracia de España es eso, hay un paro tremendo, hay unos problemas en la sociedad increíbles, hay una falta de valores, una decadencia en muchísimos aspectos, ¿no? En España por lo menos. Y la gente parece que eso le da igual y son problemas reales de la vida. O sea, están tus hijos en paro que quieren irse a otros países porque en su país no pueden hacer nada. Se premia a los tontos y a los mediocres, pasan una serie de cosas que son alucinantes y la gente no sale a la calle. Y luego, por ejemplo, con el tema del fútbol, cuando ganamos el Mundial a Holanda, pues ahí la gente que si España, que si no sé qué, que si campeones, que si no sé cuántos, tal, o sea, es increíble cómo luego la gente le da preferencia a idioteces antes que a los problemas reales que hay en España, ¿no? La gente debería salir a la calle y protestar por estas cosas y por estos robos y por estos escándalos que hay, pero se dedican a salir a la calle por gilipolleces, por auténticas gilipolleces que no tienen el menor sentido y que al final pues no son tan importantes como los problemas que tenemos hoy en día, que son mucho más graves, los problemas de los que hay que ocuparse, yo creo, vamos. Sería lo razonable pensarlo así, pero nada, la gente pues parece que no espabila y no salen a la calle ni se movilizan ni hacen nada, ¿no? Y esto viene a colación de que en general progresivamente como veíamos que no podían, como ciudadanos normales, no podíamos luchar contra esto, contra los poderosos y los políticos, ¿no? Pues nos hemos ido acostumbrando a ello y hemos ido dejando que no nos afecte, ¿no? Hasta tal punto de que ya vemos cualquier escándalo, de cualquier trapicheo y cualquier historia de cualquier político, porque para mí, al fin y al cabo, todos son iguales. Yo no hablo ya de izquierdas ni de derechas, todos roban, todos hacen cosas malas, todos miran por sus intereses, ¿vale? A mí yo no voto hace tiempo ya a ningún partido político y no quiero votar y tal, y me parece toda una estafa. Sinceramente lo digo por si me preguntáis por inclinación política, porque muchas veces leo en los comentarios o me llamáis fascista o me llaman rojo también o comunista, tal. Mira, olvidaros que yo no me podéis meter ahí en política. Tengo mi opinión y me meto con los progres, me meto con los fachas, me meto con todo Dios, pero porque no, para mí ya ha perdido el sentido eso de ser de izquierdas o ser de derechas. Para mí los políticos son gente que tiene unos intereses determinados y que va a decir lo que tú quieres oír en un momento determinado para que tú les votes. Pero es así, o sea, ellos tienen unos intereses y no van a defender tus intereses antes que los suyos. Sus intereses son tocar poder, tocar dinero, estar en un escalón por encima del tuyo, como demuestran siempre, que es lo que quieren, pero sean de donde sean de izquierdas, sean de derechas, sean de centro, sean lo que sea. Para mí, los políticos son gente que no quiere pertenecer a tu mismo escalón y no quiere preocuparse por los problemas que tú tienes y se la suda tu vida realmente, a casi todos, a la gran mayoría. La política funciona así. ¿Puede haber políticos honestos? Sí, puede haberlos, pero yo creo que el poder también corrompe a los políticos y luego ven el dinero, ven los intereses, ven muchas cosas, también hay mucho soborno, la política es muy sucia y hay muchas cosas que se escapan de nuestro control y de lo que nosotros sabemos. La política es sucia, yo creo, es jugar al fin y al cabo con una manipulación y con pues los intereses del pueblo, con determinadas cosas, pero la política yo lo considero un arte sucio, un arte que está lleno hasta arriba de manipulación y de cosas, ¿no? Y yo por eso no creo en la política, ¿vale? Yo creo que no podemos esperar que los políticos nos defiendan o nos salven el culo y tenemos que aprender a salvarnos nosotros el culo nosotros mismos sin necesidad de los políticos, sin necesidad de votarles o de lo que sea. Es mi opinión, ¿vale? Yo a lo mejor estoy equivocado, pero yo no creo que yo arregle nada votando, porque sé de sobra que nadie del gobierno, sea del partido que sea, me va a ayudar a salir de la mierda. Me pueden hacer algunas medidas que me favorezcan, igual que pueden hacer algunas medidas o algunas leyes que me desfavorezcan, sí, obviamente, y estoy en contra de muchas medidas que se hacen, igual que a veces estoy a favor de algunas cosas que se hacen, pero no creo que votarles sea la solución, o al menos para mí, ¿vale? Yo lo veo de esa forma. En fin, estaba diciendo acerca del uso político, ¿no? De cómo nos acostumbramos cada vez más a que nos jodan con determinadas cosas y la capacidad que ha perdido el ser humano de quejarse en ese sentido, ¿no? Y cómo nos vuelven cada vez más sumisos en este tipo de cosas, ¿no? Hay muchos motivos por los que deberíamos estar enfadados y no lo estamos, ¿no? Hay pues muchísimas cosas y vemos que no, que hemos perdido como el interés, ¿no? Al final, los intereses de los políticos para ejercer esta dominación hacia el pueblo es la de siempre, volverlo débil, volverlo muy sumiso, volverlo incapaz de rebelarse. ¿Por qué? Porque cuanto más calmada tengas a la población, más dócil la tengas, mucho más fácil es de meterles mierda, ¿no? Y no hace falta ni siquiera la violencia, o sea, es una forma de hacer guerra contra el ser humano, de una forma mucho más inteligente, que es la guerra mental, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el caso del elefante, cómo lo volvieron quieto en el circo poniéndole un poste desde que era bebé para que no pudiera moverse porque el poste era más fuerte, pero incluso ya siendo adulto
pues podía tirar el poste de una manera, solo como hacer un movimiento puede tirar ese poste a tomar por el culo, y sin embargo no lo hace. O sea, es una guerra que es psicológica, y es a veces la peor de las guerras que hay, ¿no? El generarte unos estados mentales que son muy desagradables y muy jodidos, y que eso te impida que intentes las cosas, ¿no? En España lo vemos este tipo de mierdas, ¿no? Y lo vemos en muchos aspectos, como muchas veces se premia a gente que es imbécil, ¿no? Yo muchas veces en los trabajos veo a gente, yo he visto a jefes, por ejemplo, en los trabajos, y he pensado en mis más profundos adentros, he pensado, ¿cómo es posible que este pedazo de imbécil sea jefe o tenga este puesto de responsabilidad o cobre más dinero que yo por ser no sé, ¿no? Y luego, sin embargo, ves a trabajadores que cobran menos que tú, que tienen más responsabilidad y tal, y que pero no están remunerados más, ¿no? Es decir, muchas veces estas cosas de premiar al tonto, de premiar a la gente que no se lo merece, de darle algo al que no se lo merece, de este tipo de... Lo comenté en el vídeo del síndrome de Frank Graves, ¿no? De premiar a los tontos en vez de a los listos. También yo creo que se usa con el objetivo de desmoralizar a la gente que también es más inteligente, ¿no? Porque si una persona que es inteligente, que tiene unos valores, que es noble, que se preocupa por hacer las cosas bien, al fin y al cabo esa persona es una amenaza, porque puede rebelarse y puede empezar a decir cosas que no gusten a la gente, ¿no? Si una persona que es noble, que es inteligente, que tiene valores, que tiene capacidad, que tiene un montón de cosas, empieza a ver que su entorno y premia más a los tontos y a la gente necia y a la gente que no tiene aptitudes antes que a él, que cree que se lo merece más, es una manera de hundirle y de minarle la moral, ¿no? Y de evitar una posible amenaza, que es un tío inteligente, ¿no? Las personas inteligentes y que tienen capacidad a lo largo de la historia han sido censuradas y sometidas a aislamiento y a marginación por parte de las élites, porque eran una amenaza directa, sin ir más lejos, y es un ejemplo que se pone mucho en Micto, aunque ahora no lo voy a usar de ese ejemplo, era Nikola Tesla. Nikola Tesla hizo inventos que atentaban contra los intereses de las élites y se le dio mala fama y se le condenó a eso, al ostracismo, ¿no? Al decir, al darle una mala publicidad, una mala imagen públicamente para que la gente lo aislara, ¿no? Y yo creo que es una forma que tienen de hundir, laminar y evitar amenazas de ese tipo de personas, ¿no? Una persona inteligente, una persona que tiene valores, es una amenaza para los intereses podridos y corruptos de los que mandan y de los de arriba, al fin y al cabo. ¿Por qué? Pues porque esa persona que es inteligente se hará preguntas, como dijo el hombre de la forja de un titán, ¿vale? Que yo también lo menciono porque puede parecer a lo mejor que le estoy copiando, pero es que yo he pensado siempre eso mucho. O sea, lo tengo que mencionar porque si veis el vídeo a lo mejor os pensáis que yo le estoy plagiando, pero es cierto que yo esas cosas las llevo pensando mucho tiempo y este hombre pues las ha dicho. Pero vamos, que no es porque le esté plagiando el vídeo, sino porque, joder, es que yo he tenido ese tipo de pensamientos muchas veces y es una cosa que lo he querido hablar, ¿no? Pues sin ir más lejos, mira, en Forrest Gump, cambiando un poco de tema, hay una escena en la que cuando Forrest Gump va al entrenamiento para la guerra, ¿no? El entrenamiento del ejército, y y se ve una escena en la que hay un señor un chico que está en el ejército que empieza a discutir con un oficial, ¿no? Y le empieza a cuestionar cosas que eran preguntas inteligentes, ¿no? De preguntas y tal, y el sargento eso no le gustaba y discutía con él, ¿no? Y sin embargo, Forrest Gump, que es como el tonto de la película, ¿no? No hacía preguntas y no generaba ese tipo de incomodidad, ese tipo de problemas, simplemente obedecía sin más, y el sargento le felicitaba, le decía, usted va a llegar lejos y no sé qué. Es un poco una parodia tanto a la mentalidad de Estados Unidos respecto a la guerra y respecto a la obediencia y ese tipo de cosas, pero también es una crítica al tipo de personas que pueden ser una amenaza preguntando preguntas incómodas, y a cómo en el ejército y en sitios donde pues prima más el que una persona obedezca, es preferible que una persona obedezca antes que sea inteligente, porque una persona que es inteligente siempre va a hacer preguntas que sean incómodas, siempre se va a cuestionar las cosas, siempre va a ser rebelde en el sentido mejor de la palabra. O sea, ser rebelde es una palabra que se ha trastornado mucho con el tiempo, que se ha usado mal, pero ser rebelde, yo creo que la rebeldía va unida a la inteligencia y a la capacidad de profundidad de las cosas, ¿no? Una persona rebelde de verdad es una persona que no tolera las injusticias, que profundiza, que es inteligente. Yo creo que la rebeldía auténtica, en el mejor sentido de la palabra, es una rebeldía que viene de la inteligencia, precisamente, ¿no? Y entonces en esa película te ponen como el que te dan la moraleja de que tú no preguntes, tú no hagas preguntas, y de pensar nos ocupamos nosotros, ¿no? Y es básicamente lo que te dicen, ¿no? Sin ir más lejos, hay unos dibujos animados, no me acuerdo el nombre, pero me lo contaron y me hizo gracia, en el que hay una escena en la que está una familia
cenando en su casa y empezaba a llover sangre. Y el niño decía, papá, está lloviendo sangre del cielo. Y decía el padre, no, tranquilo, hijo, han dicho en las noticias que no es nada malo, que es sano, ¿no? Entonces ahí viene la manipulación, el que cuando una persona hace una pregunta, aunque sea una pregunta que es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque yo tengo curiosidad, quiero saber, tal, enseguida o se le da una respuesta para que se calle, o se le dice que es normal y tal, pero muchas cosas, yo he visto que la sociedad, cuando una persona hace una pregunta que es incómoda y que hay detrás intereses detrás de esa pregunta, la gente le censura automáticamente, no quieren que se hagan determinadas preguntas, ¿no? Y por eso se está fomentando la estupidez, ¿no? Yo al principio pensaba que era solamente modas o cosas de estilo, pero yo creo que la estupidez se fomenta por el hecho de que la sociedad la haces más manipulable. O sea, la guerra de hoy en día ya no es una guerra tan física como anteriormente, sino que es una guerra mucho más mental y se utilizan pues muchísimas más artimañas, muchísimo más sucias y muchísimo más desagradables y peores incluso que la violencia física, como es esto, como es anular a una persona mirándole la moral. Haciendo toda esta clase de putadas, ¿no? Pero son mentales, son mucho más mentales que físicas, ¿no? Bueno, y para finalizar el vídeo doy un mensaje de optimismo. Y lo quiero dar para todas aquellas personas que se sientan frustradas. Si habéis visto los pasos que tenéis que hacer, lo primero, relajaros, ¿vale? Y seguir intentándolo. Y lo segundo, yo me di cuenta de que las personas que lo han pasado muy mal en la vida son personas que son muy resistentes a todo esto y que se siguen esforzando y que consiguen sus objetivos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de un compañero de piso que yo tuve que tenía 23 años solamente y era de Ucrania. En Ucrania era obligatorio el servicio militar. Él hizo el servicio militar en Ucrania. Era un tío que trabajaba en un banco, tenía un buen puesto de trabajo y era un tío súper maduro, sabía inglés, tenía una carrera, tenía estudios, tal, se había preparado mucho. Y el tío, con solo 23 años, tenía una fuerza de voluntad que era indestructible, básicamente. Era un tío que todos los días se levantaba tempranísimo para ir a currar, se levantaba sobre las 6 de la mañana y los fines de semana, en vez de irse por ahí de fiesta y tal, y como podría hacer yo, como podría hacer otra persona que no haya vivido pues los mismos problemas, se levantaba a las 9 y lo primero que hacía era limpiar el baño, ¿sabes? Yo le tuve que decir un día, tío, no lo hagas tú todo, que tal, y le tuve que frenar un poco porque no me parecía justo, ¿vale? Yo en mi casa pues trato de que no todo el mundo haga uno todo, ¿no? De que hay que repartir las tareas, pero el chico se levantaba a las 9 los fines de semana y se ponía a fregar el baño, se ponía a fregar tal, y le tuve que decir, no, tranquilo, que ya también hacemos los demás, tal, no, pues esto, era un chico que tenía ya un puesto importante en un banco, tenía idiomas, tenía tal. ¿Por qué? Porque tenía una fuerza de voluntad que era indestructible de toda la mierda que ha vivido, ¿no? De todos los problemas que ha tenido graves. Esto quiero decir que hay personas, que si hay personas que tienen esa fuerza de voluntad y tienen esa capacidad indestructible de no rendirse y de lograr sus objetivos, quiere decir que si lo ha hecho una persona, vosotros también sois capaces de hacerlo. Pero necesitáis ser constantes, vencer el miedo al fracaso, intentarlo muchas veces, ser muy constantes. Es así, no lo conseguiréis yo creo que de otra forma, ¿vale? Es lo que quiero decir, pero el mensaje optimista es que hay gente que la ves a día de hoy que es así, que tiene esa capacidad porque se ha vuelto inmune básicamente a esto. Y esa gente no es fácil de tumbar. Es gente a la que a lo mejor esas tácticas que utilizan las élites ya no le funcionan. Ha conseguido vencerlas siendo inmune a ellas, ¿no? Yo en muchas ocasiones también, no al mismo nivel, ¿vale? Ni de coña, o sea, yo me estoy ahora comparando un poco con este chico y yo digo que este chico a mí me daba 1000 vueltas. Es cierto que yo me he enfrentado a ciertas cosas también así durillas, pero este chico por ejemplo, estaba a 1000 vueltas y tenía menos edad que yo, tenía 24 años, creo, 23. Y luego el chico venezolano que estuvo viviendo aquí conmigo, lo mismo, o sea, estaba casado con 23 años, tenía una hija, tenía un buen puesto de trabajo también, una buena carrera, era responsable, o sea, ves que cuando la gente se ha enfrentado a mucha mierda, siempre se ha hecho mucho más fuerte de lo que quería ser, ¿no? Y ahí es donde voy, que si esa persona pudo, no os quepa duda de que vosotros también podéis salir. Bueno, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.